razones que nos llevan a comer animales, ¿ya? Porque amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, una introducción al carnismo. Voy a hacer una breve exposición del libro con los capítulos y lo que aborda, explicándoles más o menos los conceptos, etc. Ustedes me pueden consultar o pueden acotar algo alguna idea, alguna sugerencia, lo que les haya parecido. ¿Ya? Se lo voy a ir pasando para que lo puedan revisar ustedes mismos. Bueno, como les decía, este libro lo escribió una psicóloga social, empezó como una tesis de pregrado y se terminó en el libro que tienen ahí en sus manos, que van a ir revisando. Melanie Joy intenta explicar cómo es el sistema cognitivo y emocional que nos lleva al consumo de animales, pese a que naturalmente nosotros los seres humanos tenemos una conexión innata con ellos cuando somos pequeños, ¿ya? Porque los niños generalmente tienen mucha empatía y de su propia disposición no van a elegir nunca comerse un animal que siente. De hecho, eso ustedes lo pueden haber corroborado con estos videos que están en internet, en YouTube, de estos chiquititos que siempre salen llorando, diciendo: mamá, no me quiero comer el pulpo, no me quiero comer el pollo, porque los niños tienen esa empatía natural general, que es parte de nuestra especie. En el capítulo 1 del libro se aborda el tema para amar o para comer, y se explica que nosotros, al ser seres racionales, funcionamos en base a esquemas mentales, solemos esquematizar todo, sea consciente o inconscientemente. Y ya desde nuestra edad más tierna generamos el siguiente esquema, que tiene que ver con los animales, si son comestibles o no son comestibles. Y eso va a variar y va a depender de la cultura a la que esté inserto. Por ejemplo, en esta sociedad, dentro de nuestro esquema mental, los perros y los gatos para nosotros son no comestibles, pero para los chinos y los orientales están en la categoría de comestibles. ¿Ya? Eso es súper relativo también. Este capítulo empieza con un ejemplo. Nos da un ejemplo la autora y nos dice: ¿qué pasa si usted está en un restaurante, se está comiendo un pedazo de carne súper sabroso, le gusta, muy bien alineado, pero de repente le dicen que es carne de perro? Naturalmente, mientras se lo está comiendo, no sé si ustedes son veganos o vegetarianos, pero una persona que coma carne, naturalmente, si sabe que es carne de perro, va a sentir asco, va a sentir una repulsión. Y eso va a pasar porque lo va a asociar a la idea del perro, ¿cierto? Y nosotros tenemos considerado al perro como un animal de compañía, y eso mismo nos hace empatizar de sobremanera con él y nos lleva también a sentir esa moral por el animal, porque somos capaces de identificarnos con él. A diferencia de si, por ejemplo, nos dicen: no, es solamente carne de vacuno, nosotros no empatizamos con el vacuno porque no lo tenemos clasificado como animal de compañía, mascota, etc. Sin embargo, eso es súper subjetivo, ¿ya? Porque como se dice desde la psicología, no son los hechos en sí los que nos afectan, sino la significación personal que nosotros les damos. Entonces, todo este tema de aceptar la carne para su consumo o no aceptarla tiene solamente que ver con una simbolización interna que nosotros hacemos del alimento. Nada más que eso. Y eso no cambia que el animal sufre y siente dolor, ya sea vaca, sea perro, sea gato, sea lo que sea. ¿Ya? Eso es súper importante de tener en cuenta. Ahora, el problema es que cuando nosotros clasificamos a los animales como comestibles y no comestibles, en el caso de los comestibles, y que es una significación y simbolización que está respaldada por nuestras figuras autoritarias más relevantes, como son nuestros padres, en el que hay una carga emocional también y social que nos lleva a repetir esas conductas que son socialmente aceptadas, es muy difícil que hagamos la conexión, ¿ya? Y si la llegamos a hacer, nos produciría todo un desequilibrio por el hecho de que es una práctica que hemos llevado toda la vida haciendo y que hemos visto a todas las personas haciendo. A mí me pasó, sé que le ha pasado a varias personas que son veganas o vegetarianas, que cuando vieron la realidad nos chocó mucho, nos produjo un desbalance, y más que el hecho de ya estoy haciendo algo que es negativo y puedo cambiarlo, es el hecho de darse cuenta de que toda mi familia lo hace, todo mi círculo lo hace, o sea, todos hemos estado equivocados. ¿Ya? Es algo que produce una sensación como de un terremoto cognitivo, pero es importante aceptarlo, ¿ya? Y entonces, ¿tienen alguna duda, alguna consulta respecto a
¿Lo van entendiendo bien? ¿Sí? Ya. Ahora, lo que expone también la autora dentro de este primer capítulo es que generalmente cuando existe un problema, alguna situación que necesita ser atendida, la mejor manera de mantener ese problema tal como está es invisibilizándolo. Y justamente cuando nosotros naturalizamos la conducta de comer animales, estamos invisibilizando el problema, porque al normalizarlo no lo hacemos objeto de nuestro cuestionamiento. ¿Ya? Esa es como una herramienta que tiene el especismo, que como está tan naturalizado, no lo vemos, simplemente no lo vemos. Es como los peces que están en el agua, no ven que están en el agua. Nosotros vivimos una cultura específica, entonces no somos capaces de ver el daño que le estamos produciendo al animal. ¿Ya? El capítulo 2 se llama El carnismo. Las cosas son así. Esta autora es revolucionaria en el sentido que acuña el término carnismo. El carnismo para ella es la ideología del consumo de animales, ¿ya? Y ella lo expone como una ideología altamente violenta, definitivamente altamente violenta, y en el que siempre hay una jerarquía de un dominante y un dominado, que es lo que nosotros vemos en el proceso constante de la faena de animales, ¿cierto? En el que el hombre, el ser humano, somete a los animales por una razón instrumental, nada más que eso, no teniendo en cuenta su interés en lo absoluto. Ella hace una comparación entre el carnismo y el patriarcado, por ejemplo. ¿Ya? Dice que, claro, todos conocemos a los vegetarianos, se habla de los vegetarianos desde hace 2000, 3000 años atrás, pero nadie habla de la gente que come carne. Y el término carnívoro tampoco es apropiado para las personas que comen carne, porque no hay nadie que sea carnívoro. A lo más la gente es omnívora. Y ella trata de ver desde el paradigma de la psicología cuáles son las razones que nos llevan a practicar el carnismo, que es toda esta ideología de violencia, de sometimiento, y que está ligada también al antropocentrismo, que es la idea de que el ser humano está en el centro del universo, que es una idea que generalmente las personas con una corriente de pensamiento ecologista, animalista, no comparten, obviamente, porque nos lleva al egoísmo, a pensar que nosotros solamente nuestras necesidades deben ser saciadas, y no es así. ¿Ya? Ahora, dentro del carnismo, que es una ideología que está bastante metida en nuestra cultura, en Chile en particular, por ejemplo, para el tema del 18 de septiembre, las fiestas patrias, el carnismo es brutal. Acá en Arica no se ve tanto, pero en la zona centro, el tema del rodeo, el tema del asado, etcétera, está muy naturalizado y se espera que la gente actúe así. Entonces, ella nos explica, con un ejemplo, nos dice que en una clase le preguntó a su alumno, chiquillos, ¿qué piensan de los perros? Deme cualidades de los perros. Y toda la gente que dijo, los perros son leales, los perros son amigos, son buena onda, me gustan los perros, etc. Con anécdotas positivas sobre los perros. Pero después ella misma me preguntó, ya, ¿y los cerdos? ¿Qué piensan de los cerdos? Y toda la gente empezó a decir, no, son sucios, son tontos, son fome, etc. Pero puros atributos negativos. Entonces ella le llamó la atención y le dijo, ¿cuántos de ustedes conocen un cerdo realmente? Nadie conoció un cerdo. ¿Por qué entonces piensan ustedes eso de los cerdos? Y no sabían qué responder. Y ese es el tema, de que naturalmente, bueno, nosotros lo naturalizamos, pero inconscientemente solemos darle categorías negativas a los animales que comemos como una razón inconsciente de justificar su consumo, ¿ya? Porque si yo valorara demasiado la vaca, no me la podría comer. Entonces, ¿qué hago para poder comérmela tranquilo? Le quito valor, ¿ya? Es más funcional para mí pensar que el cerdo es estúpido, que es un animal estúpido y sucio, me lo como con menos culpa, así pensar que no, realmente el cerdo es más inteligente que el perro, ¿ya? Es más sociable. Eso sí genera culpa. Oye, me estoy comiendo un animal altamente inteligente, altamente sociable, con inteligencia emocional, etc. Entonces es importante también hacer consciente ese mecanismo de defensa, por así decirlo.
ya que cuando hacemos consciente un asunto y lo visibilizamos, solamente recién podemos encontrar una solución a ese problema, ¿ya? Un problema para los animales, para el planeta y también para nosotros, incluso para la gente que come carne, aunque no lo pueda ver a corto plazo, pero también un problema para ellos, para su salud, etc. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora o alguna duda al respecto? ¿Todo bien? Ya. Bueno, acá dice, y les leo textual, el problema es que el carnismo es invisible, como les decía. Y si el problema es invisible, nos encontraremos con una invisibilidad ética. Claro, cuando un problema no está llevado a la atención de la población, por así decirlo, claro, no hay nada de lo que hacerse cargo. De hecho, yo les cuento mi experiencia personal. Yo siempre, toda la vida, hasta los 13 años aproximadamente, supe que nosotros comíamos animales. Yo sabía que cuando comía carne me estaba comiendo una vaca, un pollo, etc. Y nunca hice hincapié, nunca pensé en de qué manera estos animales mueren o cómo viven. Pero a los 13 años aproximadamente, en YouTube vi un video sobre la explotación de los animales. Esos videos que son terribles, yo creo que algunos deben haberlos visto, cómo matan a los animales, los descuartizan, etc. Y fue terrible para mí. Fue terrible, y en ese momento, cuando visibilicé el problema, fue cuando recién empecé a decir, oye, tengo que hacer algo al respecto, ¿ya? Y ahí viene la importancia de visibilizar este asunto. De hecho, sé de muchas personas que solamente cuando ven el problema en toda su magnitud, con toda la brutalidad de la situación como es, animales que les sacan los miembros vivos, que los queman vivos, es horrible, solo recién hacen el cambio. No cuando la gente llega con, no, que la comida vegetariana es más rica, no, solamente cuando ven el problema, ¡pah!, como es. ¿Ya? Bueno, el carnismo finalmente la autora lo define como una ideología, ¿cierto?, que es un conjunto de creencias y de las prácticas que reflejan esta creencia. ¿Ya? El carnismo sería como la base del especismo. Bueno, todo el tipo de publicidad, por ejemplo, que vemos en la televisión es especista, es carnista. Cuando nos muestran una hamburguesa y nos dicen, oye, qué rico esto, claro, qué rico, sabroso, pero a costa del animal que sufre, a costa de los daños al medio ambiente, etc. Es el capítulo 2, en términos resumidos. En el capítulo 3, ¿cómo son las cosas en realidad? La autora nos hace una descripción muy gráfica y muy detallada de lo que se vive dentro de las industrias faenadoras de animales. Ella hizo una investigación y entrevistó a muchos ex empleados de industria de faena animal en Estados Unidos. Bueno, acá todos saben la realidad de los animales. ¿Hay alguien que no sepa y que esté de curioso acá? Lo que pasa es que esta parte es brutal. La autora habla, por ejemplo, de entrevistas que le hace a los empleados, y los mismos empleados dicen, ¿sabes qué? Un día estaba tan cansado, ya 9 horas matando animales, uno por minuto, que me dio la tontera y vi un chancho y le corté la nariz con el cuchillo y después le eché sal en la nariz. Entonces, en esta parte yo decía, o le muestro un video grotesco de cómo son las cosas, o se lo escribo tal cual como sale en el libro. Pero bueno, yo creo que ustedes también tienen ya una conciencia al respecto, quizá no es necesario. ¿Qué es lo que explica la autora? Que la gente que trabaja en esto, de alguna u otra manera, tiene un grado de psicopatía, ¿ya? No sé si ustedes saben, hoy en día se estima que un 10% de la población es psicópata, de la población humana, y para que no se alarmen, no piensen que un psicópata necesariamente es la persona con el hacha. Psicópata básicamente es la persona que no tiene empatía, ¿ya? Si yo golpeo acá a mi amigo, le duele y no siento ninguna responsabilidad y me da lo mismo su dolor, estoy teniendo un comportamiento psicópata porque no estoy siendo empático. Básicamente eso es la psicopatía. Entonces las personas que trabajan en esto y lo disfrutan, como salen en esta entrevista de estos tipos que disfrutan descuartizando los animales vivos, pellizcándolos vivos, etc.,
definitivamente están trastocados mentalmente, y si no, si son personas sanas, el solo hecho de trabajar haciendo este trabajo tan estresante y tan atroz los pervierte de cierta manera, ¿ya? Entonces, horrible. El capítulo 4, que se llama Daños colaterales, las otras víctimas del carnismo, habla de las víctimas, porque bueno, uno piensa en víctimas en el ámbito del carnismo y la explotación animal, piensa inmediatamente en los animales, son los principales explotados, los seres que más sufren desde que nacen hasta que mueren, son castrados sin anestesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la autora nombra a las víctimas colaterales, y ahí mismo nombra a los empleados de esta empresa, ¿ya? Como este libro de una autora norteamericana, ella habla de lo que pasa en Estados Unidos, y dice que generalmente las personas que trabajan en esta faena son inmigrantes ilegales, son personas indocumentadas en general, son personas pobres, y son personas que por esa misma razón, como no tienen la capacidad de defenderse legalmente, son explotadas también, ¿ya? Muchos de estos trabajadores, de estos empleados, no es que sean malas personas tampoco, ¿ya? No vamos a satanizar a estos verdugos tampoco, sino que son personas que por X motivo llegaron a este lugar, necesitan dinero, y la industria los tomó y los hizo trabajar de sol a sol, matando animales, incluso a veces uno por minuto, o más todavía. O sea, llega el animal, naturalmente ellos naturalizan el comportamiento y dejan de ver a estos seres como personas y los ven solamente como objetos. Ya, ese es un problema con respecto a los trabajadores de la industria. Otro problema tiene que ver con, bueno, ustedes lo saben, el tema del medio ambiente, daño colateral también. Uno dice, ya yo voy a comer carne, voy a comer animales, es mi decisión personal, pero no es una decisión tan personal porque afecta también al medio ambiente. No sé si ustedes saben que la industria ganadera genera más CO2 que todos los vehículos motorizados del mundo. Está el tema de la deforestación también, y para poder mantener una sustentabilidad en cuanto a la producción de animales, tiene que haber una deforestación masiva. El Amazonas ha sido deforestado en gran medida por esa razón. Bueno, también tenemos nuestra propia salud, porque también uno dice de repente, bueno, comer carne es súper sano, comer carne no me va a traer ningún problema, pero saben ustedes también que la carne ya se ha asociado a problemas de cáncer, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud hace 2 años atrás hizo la relación entre el embutido, las carnes rojas y el cáncer, que causó una polémica tremenda. El estudio de China, el estudio hecho en seres humanos más largo de la historia, duró 20 años ese estudio, también llegó a la conclusión de que los productos animales en general, no solamente la carne, son perjudiciales para nuestra salud, porque son acidificantes, y en un ambiente orgánico ácido nosotros producimos cáncer, a diferencia de un ambiente alcalino que se genera con alimentos vegetales, ¿ya? Entonces, estos vendrían a ser las víctimas colaterales, ¿cierto? Somos nosotros mismos, el planeta, estos mismos empleados que son explotados también, ¿ya? No los vamos a ver como víctimas, no los vamos a ver como verdugos, pero bueno, hay que verlos en el centro de estas personas. Básicamente eso. Ahora, otro tema que se da en Estados Unidos, está súper bien documentado y está en el libro ahí, no sé si pasa exactamente así acá en Chile, aunque no me sorprendería que fuera así. En Estados Unidos la industria ganadera es muy poderosa, tiene mucho dinero, tiene muchos recursos, y por lo mismo, por el hecho de que lleva años en su funcionamiento, se sabe que ha comprado varias veces a los políticos norteamericanos. Hay un tremendo lobby y hay de hecho leyes que están hechas, pero así no están hechas para el pueblo ni para el ciudadano común, están hechas específicamente para apoyar esta empresa. ¿Por qué? Porque estas empresas pasan un dinero por abajo y se legisla para ellos. Por lo mismo estamos hablando de un imperio comercial prácticamente, al menos en Norteamérica, ¿ya? No sé si alguien quiere agregar algo al respecto, respecto a la empresa en Chile, si es que alguien sabe. Yo no he investigado específicamente el tema, no sé si el lobby es tan fuerte en Chile, pero todo me dice que sí. ¿Sabe algo tú al respecto? Sí, a propósito, sí. Más fuerte, por favor. Disculpa, estoy un poco acá. Sí, gracias. En Chile
no existe una industria ganadera tan grande como Estados Unidos, pero sí hay lobby en otras áreas, por ejemplo, en el tema del rodeo o en el tema de la crianza animal. Recientemente se aprobó una ley contra el maltrato animal que en su idea central incluía también la crianza de animales, de todo tipo. Pero fue quitada esos artículos porque hubo un lobby de criadores en la zona centro-sur del país que hicieron que los políticos tuvieran que sacarlo para que no se legislara eso. Entonces, igual, quizás no a gran escala como con Estados Unidos, pero sí hay rubros de igual ahí se da influencia. Buenísimo, gracias. Y bueno, finalmente el último actor dentro de las víctimas colaterales del carnismo son las personas que viven al lado de esta industria, ya por la contaminación ambiental. Acá sí les puedo dar un ejemplo cercano, que es Aristía. ¿Ya? Yo no vivo cerca, pero sé que por años, no sé cómo estará ahora, sale un olor de repente horrible que abarca muchos kilómetros y que afecta a la gente. Yo no sé si hay algún estudio científico que relacione ese olor con alguna enfermedad, pero huele tóxico y ya eso es una contaminación para la gente que vive cerca. Sí, nosotros vivimos cerca. En el Ecotrol uno pasa todos los días por ahí. Ah, ya y la verdad es que, sí, claro, de hecho la gente que vive ahí en el Morro, que es el sector donde están todas las pollerías, yo me imagino, y parece que sí, es que toda la gente trabaja en los criaderos, porque si no nadie se aguanta ese olor. Y está el caso de los chanchos ahí en... ¿Cómo se llama el lugar? Los chanchos de Huasco, del Valle del Huasco, claro, toda la contaminación. No, y eso era... La gente no podía hacer nada, ¿no? Los niños se intoxicaban simplemente con olor a feca, ¿no? Claro. Gracias. Entonces, con todo eso vemos que definitivamente los animales no son los únicos que la pasan mal con este asunto, sino que somos nosotros mismos, las personas que viven cerca de esta industria, el tema ambiental también, el agua que se contamina y todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Ese vendría a ser el capítulo 4, los daños colaterales. En el capítulo 5 se habla de la mitología de la carne. Este capítulo me parece muy interesante y es la justificación del carnismo. Bueno, acá lo que explica la autora es lo que yo le explicaba al principio, que nosotros los seres humanos tenemos una empatía natural cuando nacemos. ¿Ya? En los niños se ve mucho esto, los niños son muy cercanos a los animales. Cuando un niño ve un animal, generalmente va a buscar una conexión con ese animal. Y si el animal cede al niño, el niño se siente muy especial. Algo que es muy normal, es una experiencia muy universal, sea ser humano de la cultura que sea. Pero la autora dice, si nosotros como niños somos tan empáticos, y ponía también el ejemplo recién de estos chiquititos que han aparecido en YouTube, que no les gusta comer pulpo, no les gusta comer pollo, pescado, ¿qué pasa a la edad adulta? ¿En qué momento perdemos la empatía? Esa es la pregunta que se hace la autora desde la psicología. ¿Cómo los seres humanos, si somos tan prosociales cuando somos pequeños, en qué momento llegamos a la etapa adulta de decir, ¿sabes qué? Me estoy comiendo este animal que sé que sufrió, me da lo mismo? ¿En qué momento pasa eso? Bueno, y ahí ella habla de las 3 N de la justificación, ¿ya? Del consumo de animales. Estas 3 N vendrían a ser mitos estereotipados que sustentan esta práctica violenta, ¿ya? Las 3 N son comer carne es natural, es normal y es necesario, ¿ya? Esas son las 3 N con las que nosotros siempre estamos justificando el consumo de animales. Es natural, es normal y es necesario, ¿ya? Estas 3 N no son exclusivas del carnismo, también han sido utilizadas en otros paradigmas. Por ejemplo, en el mismo machismo, ella habla también, claro, las actitudes machistas también se han sustentado en el hecho de que es normal, es necesario y es natural. O sea, siempre ha funcionado así, etcétera, etcétera, etcétera. O en el tema de la esclavitud de las personas negras, que también se decía que es normal esclavizar a los negros, es necesario, porque si no va a haber una revuelta, la economía se va a ir a la punta del cerro, y es natural porque son una especie inferior, etcétera. O sea, siempre se está ocupando esta tríada de la fe, ¿ya? Ahora, estas 3N están de la mano también con otros sistemas que tienen que ver con la institucionalización de la mentira. Ya vamos a partir del hecho
yo me posiciono firmemente desde la perspectiva de que esto es una mentira. Definitivamente nosotros no necesitamos consumir animales, en lo absoluto. Hay montones de estudios al respecto. No hay ningún nutricionista que pueda pararse acá y defender el consumo de animales. Definitivamente, con lo que se sabe hoy en día, no puede. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se sostienen estas mentiras? Como les decía, institucionalizándolas. ¿Y cómo se hace eso? A través de las distintas voces autoritarias e instituciones que son socialmente aceptadas en la sociedad. ¿Ya? Si tenemos la religión, por ejemplo, que nos dice que comer carne es natural, que siempre ha sido así, que hay un Dios que lo permite, ya eso nos da una especie de anestesia. Ah, ya, lo dice la Biblia, lo dice Dios, ya, lo acepto. Si tenemos por otro lado a la medicina, a los nutricionistas, a los médicos diciéndonos lo mismo, comer carne natural es necesario, etc. Ah, ya tenemos esta voz autoritaria también que me dice que me hace bien. Ya tampoco me lo cuestiono, porque ya son dos que me lo están diciendo. Si tenemos también el sistema educativo, que desde los mismos colegios nos enseñan también que la carne es necesaria. Si lo vemos del sistema de los más medios, los medios de comunicación también, que siempre con su publicidad, o las figuras autoritarias de nuestro mundo, como son los deportistas, como son las grandes estrellas que lo vemos ahí fuertes, fornidos y por el consumo de carne, claro, ¿qué pasa? Que uno nunca se cuestiona esta mentira. Porque uno la normaliza, la naturaliza, claro, lo hacen los futbolistas, lo hacen los religiosos, los médicos más tratados lo hacen, los que salen en la tele, claro, obviamente tiene que ser normal, tiene que ser natural y necesario. Pero no, resulta que no. Y en ese sentido es súper importante cuestionar a la autoridad, ¿ya? O sea, lógicamente todas las personas que hicieron el cambio, que empezaron a decir, oye, comer carne parece que no es tan bueno, tuvieron que cuestionar a la autoridad. Tuvieron que cuestionar a esa autoridad que nos dice, claro, las cosas son así, y son así, y son así. Y en ese punto la autora habla del experimento de Milgram. Me olvidé el nombre del caballero, no sé si han escuchado alguna vez, un experimento famosísimo, hicieron una película al respecto, que tiene que ver con la autoridad. Bueno, este psicólogo social contrató a 14 personas para que por 2 semanas cumplieran un rol dentro de un espacio que se había habilitado como una prisión, ¿ya? Digamos que era una especie de reality. Y aleatoriamente ya ustedes 7 van a ser los presos y ustedes 7 van a ser los carceleros. Y tenían que vestirse como carceleros, etc. Iba a ser todo de continuado, le iban a pagar y todo el tema. ¿Qué pasó? Que la gente se metió tanto en el papel que al 4.º día los carceleros estaban golpeando brutalmente a las personas que estaban en... Chiquillos, me equivoqué de experimento. Estoy hablando de otra cosa. El experimento de Milgram era otro, les pido disculpas. Tiene que ver con el cuestionamiento de la autoridad. Tiene que ver con que había un psicólogo que contrató gente y digamos que tenía al romano. Tenemos al romano en una silla conectado con corriente eléctrica. Y yo le empiezo a hacer unas preguntas al romano. Y Romano, en la medida en que se equivoque, le da una descarga eléctrica que va en aumento, ya de los 10 voltios hasta los 500 voltios, o sea, ya hasta freírte. ¿Qué pasó? Que llamaron a los voluntarios y le iban diciendo, se equivocó, dale la corriente. El voluntario le daba. La persona que le daba la orden era un científico, entre comillas, con bata blanca y todo. Entonces, ¿qué pasó? Que llegaba a un punto en el que decía la máquina, después de este voltaje ya riesgo vital. Y la persona gritando, y cuando la autoridad le decía a la persona, al voluntario, siga dándole, ¿qué hacía el voluntario? Seguía dándole. Y la mayoría llegó al punto de matar a la persona. Obviamente todo este ejercicio era teórico. Después se le explicaba que era un experimento y todo. Pero ¿a qué conclusión llegó esto? El tremendo poder que tiene la autoridad sobre nosotros. O sea, esta persona fue capaz de traicionarse a sí misma, traicionar sus valores, porque una autoridad le decía, no, sigue nomás. No, pero es que está sufriendo, sigue nomás. Y seguía, y seguía. Y algunos se resistían. No, pero es que no, pero fueron los menos. La mayoría siguió la autoridad hasta el final. ¿Ya? Incluso matando a la persona, todo era una actuación
pero ahí se entiende también el tema de la autoridad, que también se ve, por ejemplo, en el sistema militar, que claro, siempre me encuentro con lo mismo, que la mayoría de los activistas, la mayoría de las personas que participan y que defienden los derechos animales, yo diría que en un 80% son mujeres, siempre. Y los hombres que hay, que son la mayoría, siempre son hombres bastante femeninos, en el sentido de que son bastante sensibles. Ya, no estoy hablando de homosexualidad necesariamente. Esto a mí me llama bastante la atención. ¿Por qué las mujeres tienen más empatía con los animales? ¿Por qué el hombre suele reírse? Cuando nosotros estamos haciendo activismo, siempre son generalmente los hombres los que vamos a comer un asado y se la hacen los chistosos y la cuestión. Y yo personalmente, desde la psicología, creo que esto tiene que ver con el hecho de que a nosotros los hombres, de alguna u otra manera, nos dicen desde pequeños que no tenemos derecho a sentir. Nosotros los hombres no tenemos derecho a ser débiles, a llorar, a expresar emociones, a darle besos a otros hombres. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de darle besos en la mejilla a mi papá, a mi abuelo, a mis tíos, que son conductas que también han sido cuestionadas, porque no, o sea, no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Si yo quiero lo puedo hacer igual. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, de que el hombre, cuando siente que está siendo compasivo con otros seres, lo toma como una cosa de debilidad, de que la sensibilidad es debilidad. No, yo no puedo dejar la carne porque me va a quitar mi estatus. Y ese es otro tema también que habla la autora, de que también el consumo de carne nos da un estatus, ¿ya? Socialmente. Bueno, antes, ahora no lo veo tan fuerte al menos, pero antes el comer carne nos daba un estatus con respecto a la riqueza. Si comía carne era el que tenía dinero, una clase social alta, los pobres generalmente eran los vegetarianos. De hecho, antiguamente la clase más baja, que eran los gladiadores, los esclavos, a ellos les daban cebada solamente. Los gladiadores eran vegetarianos, no por elección, sino porque, como era lo peor de lo peor, a ellos no les correspondía comer carne. ¿Ya? Por dar un ejemplo. En cambio, a la mujer sí se le permite sentir. Por lo mismo, la mujer es más emocional y es más empática. Yo creo que tiene que ver con ello, con un aspecto cultural y de cómo nos educan. No creo que es que el hombre naturalmente es insensible y la mujer naturalmente es más sensible. No, yo creo que tiene que ver con nuestra educación. Y por lo mismo considero de que si criamos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones de varones más sensibles y mostrándoles que la sensibilidad no necesariamente es un atributo negativo o femenino que me va a hacer homosexual, vamos a tener una generación de hombres más conscientes también, ¿ya? Y esa es una opinión personal, no sale acá en el libro. Bueno, y el último mito, hay muchos más, pero la doctora solo acabó el mito de la sobrepoblación animal, que dice, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la gente deja de comer carne ahora? Va a haber una sobrepoblación de vacas, de pollo, de... Mentira. Si hay tantos animales que se faenan es porque hay una demanda al respecto. O sea que si la gente deja de demandar esos animales, naturalmente se van a dejar de criar esos animales. Así que no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Ya? El capítulo 6, la lente del carnismo, interiorizar el carnismo. En este capítulo la autora pone ejemplo la película Matrix. ¿Ya? No sé si la vieron o alguien no la vio. ¿No la viste? Bueno, básicamente en Matrix se plantea una realidad virtual en la que la persona está tan inserta que no puedes cuestionarla y por lo mismo no puedes ver hasta qué punto es real, hasta qué punto es mentira. ¿Ya? Nosotros vivimos en la Matrix, entre comillas, del carnismo, así como lo plantea la autora, en el que se entretejen dentro de nuestro discurso social, dentro de los libros que nos enseñan, distintos mitos, ideologías que sustentan el consumo de carne. Existe también una programación al respecto, ya a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, etcétera, que nos llevan siempre a seguir consumiendo a los animales, a seguir manteniendo este sistema sin que lo tengamos que cuestionar, ¿ya? Y siempre avalado, como les decía, por figuras de renombre de la sociedad, por las grandes instituciones, etc. Ahora, la autora dice que esta matrix se da a través de una triada cognitiva. Ya, recién hablamos de las 3 N de la Constitución, normal, natural, necesario, pero ahora ella habla de una triada cognitiva, 3 procesos cognitivos que nos llevan a sostener esta ideología sin cuestionarla.
¿ya? Estamos hablando de la cosificación, la desindividualización y la dicotomización, ¿ya? Estos tres factores modelan nuestro patrón de pensamiento y de conducta, ¿ya? Por lo mismo es súper necesario hacerlas conscientes. Se las voy a explicar. La cosificación es un término que ha estado bastante popularizado últimamente por el tema del feminismo. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado la cosificación? ¿Hay alguien que no lo conozca? La cosificación tiene que ver con el hecho de darle la categoría de cosa a un ser que en realidad es una persona, o un ser sintiente, ¿ya? Puedo poner de ejemplo nuestra actual legislación, en la que los animales son considerados bienes inmuebles, son parte, son propiedad de alguien, pero no tienen derecho en sí mismos. Eso es cosificar a una persona, ¿ya? En el tema del feminismo se suele hablar de la cosificación respecto a que se cosifica el cuerpo de la mujer. Se deja de ver a la persona en sí para solamente ver sus partes y la utilidad que a mí como hombre me da, que tiene que ver con el ámbito sexual, ¿ya? En ese mismo sentido, cuando nosotros tenemos un pedazo de carne, justamente tenemos eso, un pedazo de carne, una costilla, una chuleta, que es una cosa, siendo que en verdad eso fue un cerdo. Esta es la parte de un cerdo que tenía sentimientos y tenía emociones, pero no, nosotros lo cosificamos. ¿Y por qué esto es funcional para el consumo de carne? Porque claro, en la medida en que yo cosifique los animales, voy a sentir menos empatía con ellos. Los voy a instrumentalizar solamente. ¿Se entiende la idea de lo que es la cosificación? Ya. Entonces, claro, en vez de la categoría de alguien, pasa a categoría de algo. ¿Ya? Esto es generalmente un proceso inconsciente. ¿Ya? Uno, como les decía, está tan naturalizado, está tan normalizado que uno lo hace por defecto prácticamente. Porque nuestros padres viven así, nuestra familia vive así, etc. Ahora, también es súper importante tener en cuenta que el lenguaje, que es tremendamente poderoso, el lenguaje crea realidades, como dicen distintos autores, permite la cosificación. O sea, en la medida en que nosotros dejemos de llamar al cerdo cerdo, lo empecemos a llamar tocino, vamos a ir cosificando a ese animal naturalmente. Y de hecho, no lo tengo acá así tal cual, pero en el libro se habla de una campaña publicitaria que tenían unas compañías de producción de animales de Estados Unidos, y en esa carta ellos decían específicamente que para aumentar el consumo, o sea, la venta de sus productos, tenían que empezar a dejar de llamar a los mataderos como mataderos y tenían que empezar a llamarlo punto de producción. ¿Ya? Son pequeños cambios como para suavizar la realidad tal como es. Que tenemos que dejar de llamar carne de cerdo a la carne de cerdo y tenemos que llamarle, no sé, rayú, por dar un ejemplo. Cualquier cosa que me evite hacer la conexión entre el animal vivo y la carne que tengo en el plato, ¿ya? O sea, las personas que mueven esto son conscientes de esto, ¿ya? Lo saben que hay una psicología detrás que se puede utilizar en beneficio de su bolsillo, ¿ya? Y ahí asimismo se habla del lenguaje cosificador, que nos lleva a invisibilizar el problema, a insensibilizarnos, y que también la cosificación en sí es un mecanismo de distanciamiento emocional, ¿ya? Porque a la medida que yo siento empatía por alguien, porque yo no siento empatía por algo, yo siento empatía por alguien, claro, siento un vínculo, siento una identificación y me produce algo lo que le sucede al otro. Pero a la medida también que lo cosifico y lo veo como una cosa, me distancio emocionalmente, no siento empatía porque es una cosa, ¿ya? Eso es súper importante de tener en cuenta. Y el lenguaje cosificador también es súper importante tenerlo en cuenta, que se da mucho en la política y en el área legislativa. Ya nuestros queridos abogados han sido expertos en cambiar de repente ciertas palabras por otras más bonitas y rebuscadas, con tal de que uno no acceda a esa realidad directamente, ¿ya? Por lo menos es súper importante llamar las cosas como son. Esto es un asesinato a gran escala, esto es una tragedia a nivel planetario, y estamos hablando de el mayor holocausto, ¿ya?, de la historia, o sea, por la cantidad de animales que son asesinados por segundo, el daño al medio ambiente, la manera en que son asesinados y cómo viven. No se le puede dar un nombre más suave a esa situación.
Después viene la desindividualización, que es el proceso de ver a los animales como abstracciones, ¿ya? Acá se da algo bastante curioso. Resulta que nosotros como ser humano nos produce más dolor, nos conmueve más la muerte de una persona. Por ejemplo, murió Michael Jackson. Oh, terrible, murió una persona que todos podemos identificar, ¿cierto? Tenía atributos para nosotros. O no necesariamente, quizás murió el vecino, tanto, oh, claro, el vecino, todo. Eso nos produce más tragedia, irónicamente, que cuando dicen murieron 100 personas en tal lado, ¿ya? Porque cuando se habla de 100 personas o se hablan de abstracciones, nosotros no nos conectamos emocionalmente al cerebro, ¿ya? Esa es la desindividualización, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vimos el caso de una vaquita en YouTube, la vaquita de Emilia, ¿cierto? Y que vivió feliz, pero igual la faenaron. Claro, a todos nos produce desesperación, pero ¿cómo? Esa vaquita, yo me identificaba con ella, yo seguía sus videos, pero no nos produce tanto dolor saber que son 156 millones o billones, no sé, muchos ceros de animales que son asesinados por segundo en todo el planeta. Claro, no nos produce nada, como ya, son 56 millones, claro, ya. Ese otro mecanismo también que genera distanciamiento emocional entre nosotros y la víctima. Y bueno, acá hay una frase que se noté que dice: la muerte de uno es una tragedia y la muerte de un grupo es una estadística, ¿ya? Y estas personas lo saben bastante bien y lo ocupan a su favor. Según estudios psicológicos, en este sentido las cifras y números nos desconectan de las personas reales y nos anestesian, ¿ya? Y finalmente la dicotomización, que tiene que ver con percibir a los animales como categorías, ¿ya? Si se dan cuenta, en todos estos procesos cognitivos nosotros le quitamos de alguna u otra manera la calidad de persona al ser vivo, de ser sintiente, y lo pasamos por algún otro tipo de abstracción o categoría. La dicotomización, claro, a los animales los categorizamos de lo que le hablaba de sí. Son comestibles, no son comestibles, animales tontos, animales no tontos, me sirve más, me sirve menos, etc. Pero en ese sentido siempre dejamos de ver a la persona, dejamos de ver al ser sintiente y pasamos a ver solamente una categoría, con lo que nuestro actuar nos produce menos ruido. Porque si no tuviéramos estos mecanismos de defensa psicológicos y tuviéramos que enfrentarnos a comer el animal teniendo en cuenta que fue un ser sintiente, que sufrió, que quería vivir, nos produciría muchísimo ruido consumir animal, que es lo que le pasa generalmente a las personas cuando empiezan a hacer la conexión, ¿ya? De hecho, de eso se trata todo, de hacer la conexión. Hay una silla acá, pueden pasar, y ahí mira, hay más, pueden tomar también ahí. Todos estos factores de los que le he hablado nos alejan del hecho de hacer la conexión. Y ese es el llamado que hacemos siempre los activistas, hacer la conexión. El llamado no es necesariamente a que sean veganos, porque cada uno tiene su proceso, ¿ya? Yo he conocido gente que se ha hecho vegana de un día para otro y no ha caído nunca más. No es mi caso. Tengo admiración por esas personas, pero sé que son los menos. La mayoría de la gente vive un proceso. Deja la carne roja, carne de chancho, de vaca, de pollo después, de pescado. Y puede ser un proceso de 10 años. El tema es que ustedes hagan la conexión, que dejen de ver a ese pedazo de filete rico como una cosa y lo vean como parte de una persona. Esa es la conexión, eso es lo importante. El proceso y cómo ustedes ejecuten esa conciencia es parte de ustedes y del contexto en el que se estén desenvolviendo. Bueno, le hablé de esta triada cognitiva, pero la autora también habla de un cuarto factor, que no es un factor psicológico, sino que tiene que ver con el factor tecnología. Ella nos dice que hoy en día la tecnología nos permite tratar a los animales como objetos de manera muy cómoda, porque antiguamente, claro, yo tenía mi gallina en mi campo y yo tenía que ir a matarla. Ahora con la tecnología, con la industrialización, le pago a una persona para que lo haga y me llega el corte de carne listo a la casa para que yo lo pueda consumir, ¿ya? Aparte que dentro de este proceso a los animales se les convierte en unidades de producción, que nuevamente lo estamos cosificando en ese lenguaje, son unidades de producción dentro de un desmontaje. Claro, en vez de llamar las cosas como son, no se habla de un despiece, de animales, que son puras abstracciones, ¿ya?
bueno, esta tríada, ¿cierto? Y junto con el sistema industrializado de la producción de carne, nos llevan a potenciar y sostener esta visión específica. Y por lo siguiente, las conductas especistas que tenemos bastante arraigadas. ¿Algo que quieran agregar hasta ahora? ¿O algo que no les haya quedado claro? Que puedo repasar si quieren. Y finalmente el capítulo 7, en el que la autora habla de dar testimonio del carnismo a la compasión. La autora en este sentido es bastante activa y firme en su postura, ¿ya? Y ella nos dice, claro, después de todo lo que se ha expuesto, claro, uno dice, obviamente la conclusión es ser vegano y dejar de maltratar a los animales. Sabemos que por el tema salud, medio ambiente, ¿cierto? No hay nada que pueda sostener el consumo de animales. Yo creo que lo único que podría sostener el consumo de animales sería que volviéramos a la prehistoria. Claro, obviamente si estamos en un contexto salvaje, sobreviviendo, con peligro, claro, ahí la ética quizá puede pasar a un segundo plano y si necesito comer un ave que pillo ahí, lo voy a hacer. Pero en este contexto en el que tenemos todos los alimentos que necesitamos, que tenemos tanto conocimiento, no lo necesitamos. Entonces, no hay nada que pueda argumentar la práctica específica de esto. No hay nada. Es complejo porque nos saca de nuestra comodidad, ¿ya? Porque es incómodo hacer el cambio, es incómodo romper los patrones sociales, es incómodo tener que enfrentarnos con nuestra familia, ¿ya? Es incómodo, pero es necesario. Bueno, lo que le decía, la autora nos lleva al hecho de que es necesario ser vegano, pero ella va más allá y nos pregunta, ¿realmente hacer el cambio para nosotros es suficiente o podemos hacer algo más por lo que no tienen voz? En ese sentido, ella habla de dar testimonio. En el libro se habla de dar testimonio, pero es lo que se entiende como activismo, ¿ya? La idea se trata de exponer este asunto. Ya sabemos que es bastante invisible a propósito. Ellos quieren que sea invisibilizado este tema. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando tomamos conciencia? Dar testimonio al respecto, ¿ya? Exponer el tema, ¿ya? No vivir un veganismo para nosotros. Está súper bien, pero si podemos inspirar a otros, si podemos explicar a otros qué es lo que está sucediendo, mejor todavía. Por nosotros, por nuestra salud, por los animales, por el medio ambiente, ¿ya? La autora nos llama a no ser actores pasivos frente al tema, ¿ya? Sino a ser actores completamente activos, a tomar una posición respecto a este tema. Sin embargo, ella dice, esto implica decisión, valentía y coraje, dar testimonio. Cuando damos testimonio no actuamos como meros observadores, sino que conectamos emocionalmente con aquellos a los que vemos, ¿ya? Y bueno, ella habla de que el acto de dar testimonio puede ser altamente creativo. Manifestaciones, vigilias con velas, pancartas, conferencias, creaciones artísticas, y coloca de ejemplo respecto a dar testimonio a personajes como Gandhi, Martin Luther, ¿ya? Básicamente esa es la conclusión a la que llega el autor, ¿ya? Como psicólogo. El libro tiene mucho más conceptos, obviamente, y está mucho mejor explicado, ¿ya? Yo solamente le estoy dando una pauta de lo que expone el libro, porque entiendo que están estudiando, están trabajando, no tienen quizá el tiempo de leer un libro como este. Entonces, bueno, lo leí, saqué la mejor idea y quise exponerlas para que ustedes más o menos las manejaran un poco. Lo demás lo pueden investigar ustedes mismos. Bueno, no sé si existe la posibilidad de repente, si a alguien realmente le interesa ese libro, si se puede fotocopiar, porque el libro no es mío. De repente, si le llama la atención, es un libro súper bueno. Eso sería más que nada mi presentación en Chile. Les doy las gracias por la atención. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna crítica, alguna sugerencia, todo es bienvenido. Yo tengo una duda. Con respecto al libro, yo sé que dijiste que tú es una pincelada de aquello, pero el libro en sí se profundiza
por ejemplo, ¿qué efectos tiene el comer carne en la parte psicológica? Me refiero así como más de la mente, algo, no sé, más interno, más que decir pura palabra y con hechos, con base. Me refiero, algo pasa en nuestro cuerpo que se especifica, claro, como estudios que se especifica en el libro con respecto al carnismo o todo lo que especifica. Sí, lo explica bastante bien. Y el libro tiene, lo bueno es que tiene apartados, aparte de la continuidad de la escritura, tiene apartados en los que se habla de estos experimentos psicológicos, por ejemplo. El tema es que nosotros no vamos a tener ningún problema psicológico si es que hicimos consciente o inconscientemente esta desconexión, ¿ya? Entonces, podemos ser perfectamente funcionales consumiendo carne, incluso sabiendo que los animales sufren, si es que nosotros tenemos categorizado los animales como comestibles, como tontos, y desde las PN, como decía, que es normal, necesario, natural, y la triada cognitiva, claro, son cosas, son cifras, y bueno, siempre ha sido así, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos la conexión, surge el fenómeno de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un proceso en el que tengo un tipo de idea en mi mente, pero tengo un actuar diferente a ese idea. No sé si has escuchado el término alguna vez. Es altamente estresante. La gente no puede mantenerse en una disonancia cognitiva por mucho tiempo, colapsa. Entonces ahí es cuando surge la disfuncionalidad y la persona tiene la opción o de mantener su hábito o de hacer el cambio. ¿Ya? No sé si eso responde a tu pregunta, pero sí te aseguro que en el libro se expone todo más detallado. Esto es una charla descriptiva más que nada por el tema del tiempo.